Únete a los demás en el amor de Cristo. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en nuestro día número 233, conociendo y viviendo la palabra. Y el día de hoy quiero animarte a que sigamos leyendo esta hermosa epístola de Pablo a los Efesios, ahora en el capítulo número 4, los versos del 1 al 16. Esta semana estamos dando respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo madurar en Jesús? Y bueno, hemos estado viendo ya algunos aspectos durante la lectura previa a este capítulo 4, y hemos aprendido que debemos de fundamentar nuestra autoestima en Cristo. Eso nos va a ayudar a madurar en el Señor. Por otro lado, también necesitamos pues dejarnos llenar de toda la plenitud de Dios, y eso por supuesto va a dar un fruto hermoso de madurez en nuestras vidas. Hoy quiero animarte a que podamos leer allí en Efesios capítulo 4 el versículo número 13, que dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y algo que estamos viendo aquí, bueno, es que el Señor quiere que seamos maduros. Esta pregunta que estamos contestándonos en esta semana es una pregunta que le interesa mucho a Dios, que nos demos respuesta y que al dar esa respuesta vayamos aplicándolo en nuestra propia vida. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo importante que es estar unidos a los demás en el amor de Cristo, como algo que nos lleva a la madurez. Y vamos a ver ahí en el capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: yo pues preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es lo que nos va a ir dando la unidad, el ser humildes, mansos, pacientes en el amor del Señor. Dice: solícitos también en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, dice también un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, algo que estamos observando aquí hasta este versículo número 7 es que debemos de buscar la unidad en Cristo. Realmente hay muchas cosas que nos unen. Ciertamente hay diferencias que tenemos como seres humanos. Todos tenemos una forma de ser, algunos introvertidos, otros extrovertidos. A uno nos gusta el helado de vainilla, a otros les gusta el helado de fresa, y bueno, pues tenemos tantas diferencias que la verdad pues pareciera difícil el poder convivir, el poder coincidir y el poder tener una unidad. Sin embargo, hay muchas cosas que nos unen, y en Cristo son mucho más las cosas que nos deberían de mantener unidos, y aquí vimos ahorita la actitud que debemos de tener de humildad para poder aceptar a las demás personas a pesar de sus diferencias, pero sobre todo el fundamento de la unidad es Cristo. Como vimos, tenemos una fe, estamos formando un mismo vínculo en Cristo Jesús, tenemos una misma esperanza, un mismo Señor, bueno, un mismo bautismo, un Dios, un Padre. Bueno, pues ¿qué más queremos? Es lo necesario que nosotros pudiéramos requerir para tener la unidad. Y esto es algo que el Señor nos da, y además de todo eso, dice que a cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Él a cada uno nos dio de su gracia, nos dio dones espirituales, nos dio una función que cumplir para que nos complementemos, para que aprendamos a trabajar en equipo. A alguno le gusta una cosa, a alguno le gustará servir, a otro le gustará predicar de Cristo, a otro le gusta enseñar. Cada uno tenemos diferentes formas de ser y formas que Dios nos ha dado para cumplir con esa función. Pero esto no tiene que ser algo que pues nos haga estar divididos. Es como un cuerpo. Un cuerpo tiene diferentes miembros, cada uno de ellos distintos, con diferente función. Un pie, imagínense todo lo que soporta un pie. Una mano, pues también tiene unas habilidades impresionantes, un ojo, un oído.
todo nuestro ser es importante y bueno, complementa la labor que hace el cuerpo. Así también en Cristo, y eso nos debería de mantener unidos. Dice ahí en el versículo 11, dice, y él mismo constituyó, dice aquí, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, aquí nos está diciendo, les he dado diferentes funciones, como dice aquí, algunos, bueno, pues el ser apóstol es una persona que está pues pastoreando iglesias, que lleva ministerios muy grandes con muchas iglesias, el profetizar, el predicar, el evangelizar, el pastorear, el enseñar, todo esto pues son dones, es la gracia de Dios que nos ha sido dada, pero ¿cuál es la intención de esto? Yo recuerdo en alguna ocasión en el seminario, un profesor nos hablaba sobre su plan de trabajo. Y él dice, ¿cuál es mi plan de trabajo en la iglesia? Y es precisamente este. Cuando empieza a hablar de los versículos del 11 al 13 en adelante, y dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es la función? ¿Por qué? ¿Por qué estamos trabajando? ¿Por qué cada uno tiene dones diferentes que el Señor les ha dado? Pues bueno, con la finalidad de perfeccionar a los santos. La labor que tienen todos estos dones, pues que son aquellos que están formando a los demás, tiene que ver con que esas personas vayan siendo perfeccionadas, con la finalidad de que estas personas que han sido pues enseñadas ahora cumplan con el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el orden que debemos llevar. Todos estamos sirviendo y nuestra función es que todos vayamos formando pues ese grupo, esa iglesia edificada con personas que se parecen a Cristo. Esa es la intención. Estamos aquí como iglesia para enseñar a los demás, para servir, para cumplir todos juntos en la iglesia. No solamente es la labor del pastor, no solamente es la labor de algunos líderes, es la función que todos los miembros de la iglesia tenemos, el poder irnos edificando para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya el nuevo creyente, la persona que va llegando, vaya creciendo también y vayamos edificándonos en amor. Es así como el Señor nos ha formado y es por eso que es tan importante que guardemos la unidad, porque cualquier indicio de división que haya en la iglesia impide que el propósito de Dios se cumpla. Mucho cuidado con permitir que nuestra iglesia esté dividida. Mucho cuidado con formar parte de una división en nuestra iglesia, porque esto lo que inmediatamente va a empezar a afectar es nuestro propósito que tenemos como iglesia de edificar, de alcanzar a los perdidos. Es la forma en que el enemigo, bueno, pues sabe cómo llegarnos y nosotros pues cedemos y empezamos a menguar en nuestra función, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de participar en los ministerios y eso no es lo que el Señor quiere. Ahora el Señor quiere que trabajemos, que estemos unidos, tenemos tantas cosas por delante y Dios se va a agradar de una iglesia que mantenga la unidad. Bendito Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por la hermosa oportunidad que nos das de poder estar delante de ti, Señor, clamando a ti, pidiéndote, Señor, tu fortaleza en medio de todas las pruebas que estamos enfrentando. Señor, te suplico que tú obres en nuestros corazones, que seamos humildes, que seamos sencillos, que nos unamos más en ti, Señor, que tengamos un mismo objetivo y que todo lo que tú nos has dado de acuerdo a tu gracia, Señor, lo pongamos pues para el servicio de los demás y que en lugar de mirar nuestras diferencias, miremos lo que nos une, que eres tú, Señor, para que entonces podamos cumplir con esta hermosa función y tengamos una iglesia sana que busca edificarse en tu amor, Señor, para poder entonces así alcanzar a los perdidos. Padre mío, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, tu bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.